El siguiente audiolibro se titula Creencias fundamentales de la Iglesia del Padre y del Hijo, escrito por quien les habla, Tito Martínez, el día 24 de enero del año 2022 y ampliado el día 25 de enero del 2022. Antes de escuchar este audiolibro, les recomiendo que se lo descarguen en formato de libro electrónico PDF desde mi sitio web, las21tesisdetito.com. Índice de este audiolibro. Presentación. Capítulo 1. La Iglesia verdadera es la Iglesia del Padre y del Hijo. Capítulo 2. La Iglesia del Padre y del Hijo cree en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y en este capítulo 2 se encuentran las siguientes subdivisiones. 1. El Dios Padre es el Dios Supremo, el Dios de nuestro Señor Jesucristo. 2. Al Dios Supremo, el Padre, ningún ser humano le vio jamás en la tierra. 3. Era el Dios Padre quien hablaba por medio de los profetas hebreos. 4. Solo el Dios Padre ha de ser adorado, tal como enseñó Jesús. 5. Solo el Dios Padre es adorado porque de Él proceden todas las cosas creadas. Él decidió crear el universo y por su voluntad existen todas las cosas. 6. El Hijo de Dios es Jesucristo, el segundo Dios, el Dios unigénito. 7. Jesús, el Verbo divino, es eterno. Siempre existió juntamente con el Dios Padre desde antes de la fundación del mundo. 8. Jesús es el eterno Señor Jehová que bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos como el ángel divino enviado por el Padre. 9. Jesús, el Dios unigénito, vino a la tierra como un hombre para darnos a conocer al Dios Supremo, el Padre Celestial. Y también vino para dar su vida en rescate de muchos. 10. Jesús es también el Hijo del Hombre, es decir, un hombre, y el verdadero Mesías de Israel, el descendiente biológico y carnal del rey David. 11. Jesús entregó su vida solamente por todas sus ovejas, es decir, solo por aquellos que creemos en Él y le seguimos. 12. El Dios Supremo, el Padre, resucitó a su Hijo Jesús al tercer día con un nuevo cuerpo glorioso. 13. El Espíritu Santo es el poder del Altísimo, es decir, la energía del Dios Padre. Y capítulo 3 se titula La salvación eterna, y en este capítulo añadieron las siguientes subdivisiones. 1. La vida eterna consiste en conocer a los dos dioses, el Padre y el Hijo. 2. El Dios Padre es el único Dios verdadero. 3. El Dios Padre es el único Dios verdadero porque Él es el Dios Supremo y no hay otro Dios como Él. Y este Dios Padre jamás fue conocido por Israel, porque nunca le vieron. 4. La palabra único no significa que solo exista un Dios verdadero, ya que a Jesús también se le llama el Hijo único de Dios. Sin embargo, el Padre no solo tiene un Hijo, sino muchos. 5. Para ser salvos tenemos que confesar con nuestra boca que Jesús es este Señor Jehová que se aparecía a los seres humanos y creer que fue el Dios Padre quien le resucitó de los muertos. 6. Para ser salvos tenemos que invocar el nombre de Jehová, es decir, invocar el nombre del Señor Jesucristo. Y 7. La salvación o vida eterna la recibiremos en la era venidera, cuando el Señor Jesucristo, el segundo Jehová, aparezca por segunda vez para salvar a los que le esperan. Presentación. Esta presentación es para comunicarnos con ustedes y entablar una relación genuina entre nuestra Iglesia y su Iglesia, en base a la roca espiritual y eterna que es nuestro Señor Jesucristo, el fundamento donde es edificada su Iglesia. Somos la Iglesia del Padre y del Hijo, cuya iglesia local principal se encuentra ubicada en Houston, Texas, pastoreada por el hermano José Ramón Guzmán. También nos reunimos en hogares para predicar y enseñar, y también en nuestros grupos de Telegram y de WhatsApp.
donde enseñamos la verdadera doctrina cristiana y ayudamos a crecer espiritualmente a los hermanos en la fe. En nuestra Iglesia del Padre y del Hijo tenemos hermanos que llegaron de diferentes denominaciones buscando aprender una cosa en concreto, la verdadera teología bíblica. Actualmente disponemos de un equipo de 6 teólogos bíblicos. Este bendecido equipo de hermanos en la fe puede ayudar a su iglesia local en el laborioso y delicado trabajo de la edificación en la verdadera doctrina cristiana. Entendemos que en muchas ocasiones es difícil dar carne espiritual cuando continuamente vienen nuevas personas a la iglesia necesitadas de leche espiritual. No obstante, nuestro deseo es que ustedes crezcan en conocimiento teológico bíblico de manera abundante y próspera. Nos complace comunicarle que en este documento doctrinal tendrá un resumido credo doctrinal de nuestra Iglesia del Padre y del Hijo, para que ustedes puedan ser edificados en la verdadera doctrina enseñada por el Señor Jesucristo y sus apóstoles de manera mucho más precisa y correcta, en base a los escritos sagrados del llamado Nuevo Testamento. Nuestros servicios teológicos y doctrinales son totalmente gratuitos. Podemos asesorarles mediante internet y presencialmente en su iglesia local. Nos alegra informarles que solamente aceptamos ofrendas de amor si es la voluntad de Dios, pero no establecemos ningún requisito económico para con ustedes. Los miembros del equipo teológico y bíblico de la Iglesia del Padre y del Hijo son los siguientes: Tito Martínez, que les habla; José Ramón Guzmán, que es el pastor de nuestra iglesia local que tenemos en Houston, Texas; Tomás Taboada Rey; Enrique Alejandro de la Rosa Pérez; Daniel Mote y la hermana Xiomara Nucira Gutiérrez. Si desean contactarnos, pueden escribirnos o llamarnos por teléfono. El pastor de la iglesia de Houston, José Ramón Guzmán, cuyo teléfono es el siguiente: más 18 32 74 68 24 8. O el mío, Tito Martínez, cuyo teléfono es el siguiente: más 34 619 34 25 49. O bien a través del correo electrónico a esta dirección: Iglesia del Padre y del Hijo @gmail.com. Todo seguido: Iglesia del Padre y del Hijo @gmail.com. O bien a nuestra iglesia local en Houston, Texas, cuya dirección es la siguiente. Ahí se encuentra también en la versión escrita de este audiolibro: 4402 Sherwood Line Suite F, Houston, Texas 77092, Estados Unidos. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con todos los que siguen la doctrina de nuestro Señor Jesucristo y de sus apóstoles. Capítulo 1. La iglesia verdadera es la iglesia del Padre y del Hijo. La iglesia verdadera es la iglesia de Dios el Padre y también es la iglesia del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Vamos a comprobarlo leyendo 2 textos. Primero, Hechos 20:28. Dice así: Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia de Dios, la cual ganó por su sangre, o como dicen otras versiones más correctas, por la sangre de su Hijo. En Mateo 16:18 leemos lo siguiente: Jesús dijo al apóstol Pedro: Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Comentario. Observe que la verdadera iglesia no se llama ni católica, ni bautista, ni evangélica, ni pentecostal, ni testigos de Jehová, ni luz del mundo, ni mormones, ni adventistas del séptimo día, sino la iglesia de Dios, la cual es también la iglesia de Cristo. Por lo tanto, el nombre correcto y completo de la verdadera iglesia es Iglesia del Padre y del Hijo, ya que pertenece a los dos, al Dios Padre y a su Hijo Jesucristo. Capítulo 2. La iglesia del Padre y del Hijo cree en el Padre, en el Hijo
y en el Espíritu Santo. 1. El Dios Padre es el Dios supremo, el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a comprobarlo leyendo los siguientes textos. Les recomiendo que, por supuesto, tenga delante para comprobarlo usted mismo su propia Biblia. Sea la versión que sea, es igual. Dice así. Vamos a leer primero en Juan capítulo 14, verso 28. Jesús dijo así: habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y en Juan 10, 29 leemos así: mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. En Efesios 1:3 el apóstol Pablo dijo lo siguiente: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En Apocalipsis 3:12 el propio Jesús, resucitado, glorificado, dice lo siguiente: al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Y en Hebreos 1:8 leemos lo siguiente: mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Comentario. Observe cómo Jesús enseñó bien claro la existencia de un Dios único y supremo, el cual es mayor que él y que todos en autoridad. Y este Dios supremo es solamente el Padre Celestial, el Dios del Señor Jesucristo. Jesús jamás enseñó la doctrina falsa de que este Dios único y supremo fuera un misterioso Dios trino, formado por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sino que el Dios supremo es únicamente el Padre Celestial. No hay otro Dios como él. Capítulo 2. Al Dios supremo, el Padre, ningún ser humano le vio jamás en la tierra. Vamos a comprobarlo leyendo los siguientes textos. Primero Juan 1:18. Dice así: a Dios nadie le vio jamás. El Dios unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Esta es la correcta traducción de Juan 1:18 según los mejores manuscritos griegos de este pasaje. Fíjese cómo a Jesús le llama el Dios unigénito. Y al Padre nadie le vio jamás. Vámonos ahora a Juan 5:37. Dijo Jesús: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. En Juan 6:46 Jesús dijo: no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. En 1 Timoteo 6:16 el apóstol Pablo dijo así: el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. En Colosenses 1:15 Pablo dijo así: Él es la imagen, hablando de Jesús, dijo que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y en 1 Juan 4:12 el apóstol Juan dijo así: nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Comentario. Observe que el Dios Padre es el Dios invisible. Es decir, ningún ser humano le vio jamás aquí en la tierra. Él nunca se apareció a los seres humanos. Por lo tanto, esto significa que el Dios llamado Jehová, o Yahvé, o Yevé, que bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos en el Antiguo Testamento, no era el Dios Padre, sino que era un segundo Jehová, enviado por el Dios Padre. Y este segundo Jehová era el mismísimo Señor Jesucristo, el Dios unigénito, como veremos después. 3.
Era el Dios Padre quien hablaba por medio de los profetas hebreos. Vamos a leerlo en Hebreos capítulo 1, versos 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, o por medio de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, o por medio del Hijo, como dicen otras versiones, a quien constituyó heredero de todo, y por medio del cual asimismo hizo el universo. Comentario. Observe cómo este pasaje dice que el Dios Padre hablaba por medio de los profetas hebreos. Es decir, Él no se aparecía a los seres humanos, sino que solamente hablaba por medio de los profetas. Sin embargo, el segundo Jehová era quien bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos. Ese pasaje de Hebreos también dice que Dios el Padre hizo el universo por medio de su Hijo. Es decir, fue Jesús quien ejecutó la obra creadora procedente del Padre Celestial, el Dios Supremo. 4. Solo el Dios Padre ha de ser adorado, tal como enseñó Jesús. Vamos a leerlo en Juan 4, versos 23 y 24. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Comentario. Observe cómo Jesús jamás se incluyó en este tipo de adoración que se ha de dar solamente al Dios Supremo, el Padre Celestial. Jesús nunca enseñó que le adoremos a Él, sino solamente al Dios Supremo, el Padre Celestial. Jesús lo que enseñó es que le sigamos. Pasajes como Hebreos capítulo 1, verso 6 y otros han sido mal traducidos en muchas Biblias. Esos textos no dicen que Jesús ha de ser adorado, sino que se postren ante Él para darle reverencia u homenaje. La palabra griega utilizada en esos textos es proskuneo, cuyo significado primordial es postrarse con reverencia o rendir homenaje. Pero cuando esa palabra griega se aplica al Padre Celestial, se ha de traducir por adorar, tal como sucede en el pasaje de Juan 4, versos 23 y 24 que he leído. En Apocalipsis 19, verso 10 y capítulo 22, verso 9, el ángel le dijo al apóstol Juan que adorara solamente a Dios, es decir, al Padre Celestial, el Dios Supremo, el cual está sentado en ese trono celestial. Fíjese que el ángel nunca le dijo a Juan que adorara a Dios y al Cordero. Solamente dijo, adora a Dios, es decir, al Padre. Capítulo 5. Solo el Dios Padre es adorado porque de Él proceden todas las cosas creadas. Él decidió crear el universo y por su voluntad existen todas las cosas. Vamos a leer varios pasajes. Primero, 1 Corintios 8:6, que dice así: para nosotros, sin embargo, hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Vámonos ahora a Apocalipsis 4, versos 10 y 11. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Comentario. Observe cómo el pasaje de 1 Corintios 8:6 dice que tenemos un Dios Padre. El texto no dice que solo exista un Dios el Padre. Mire, la palabra solo no existe en ningún manuscrito griego de ese pasaje de Pablo, sino que fue añadida por los traductores de las diferentes versiones bíblicas para falsificar esas palabras de Pablo, enseñando la gran mentira de que solo existe un Dios, el Padre. El texto simplemente dice que tenemos un Dios Padre de quien proceden todas las cosas, y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas. Es decir,
La creación procede solamente del Padre Celestial, ya que fue Él quien decidió crear el universo. Por su voluntad existen todas las cosas, siendo el Señor Jesucristo el medio que el Padre utilizó para crear el universo. O dicho en otras palabras, Jesús fue quien ejecutó la obra creadora procedente del Padre Celestial. En Apocalipsis capítulo 4 versos 10 y 11 se enseña que solo el Dios Padre, el que está sentado en ese trono celestial, es adorado. ¿Y por qué? Porque fue Él quien decidió crear todas las cosas y por su voluntad existen y fueron creadas. Fíjese que el texto no se refiere a Jesús, al Cordero, sino que Jesús es mencionado más adelante, cuando se acerca al Dios Padre que está sentado en ese trono celestial y toma de su mano derecha el libro sellado con los 7 sellos. Así lo leemos en Apocalipsis 5, versos 6 y 7. 6. El Hijo de Dios es Jesucristo, el segundo Dios, el Dios unigénito. Vamos a comprobarlo leyendo los siguientes pasajes. Vámonos primero en Juan 1:18. A Dios, es decir, al Padre, nadie le vio jamás. El Dios unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Esa es la correcta traducción, la verdadera traducción de este texto. Y ahora vámonos a Juan capítulo 10, versos 34 al 36. Jesús les respondió: ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. Y en Lucas 1:35 leemos: respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y en Juan 3:18 leemos: el que cree en él, o el que en él cree, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O del único Hijo de Dios, como dicen otras versiones. Y en Romanos 1:4 leemos así, dijo Pablo, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Comentario. Observe cómo en Juan 1:18 a Jesús se le llama el Dios unigénito. Así lo dicen los mejores y más antiguos manuscritos griegos. Y se le diferencia claramente del Dios supremo, el Padre Celestial, el cual es el Dios invisible, a quien ningún ser humano vio jamás. Es decir, ese pasaje de Juan 1:18 menciona claramente a los dos dioses. El Padre Supremo, que es el Dios invisible, pues ningún ser humano le vio jamás en la tierra, y el Dios unigénito, que es Jesús, el cual vino del cielo a la tierra para darnos a conocer al Dios Supremo, el Padre, indicando así que antes de la venida de Jesús a la tierra, nadie conoció al Padre Celestial. Ya que si usted da a conocer a una persona, significa que antes no se la conocía a esa persona. Jesús dijo ser el Hijo de Dios, es decir, el segundo Dios, enviado por el Padre a la tierra. En Romanos 1:4 el apóstol Pablo dijo que Jesús fue declarado el Hijo de Dios con poder a partir de su resurrección de entre los muertos. Es decir, fue a partir de la resurrección de Jesús cuando Él recibió del Padre Celestial todo el poder y autoridad en el cielo y en la tierra, como leemos en Mateo 28:18. Jesús dijo, porque todo el poder, o toda potestad, que es igual, me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, como puede ver, Jesús también es un Dios todopoderoso, porque tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. El Padre es el Dios todopoderoso, supremo, y Jesús sencillamente es el segundo Dios todopoderoso. Tiene todo el poder, toda la autoridad, en el cielo como en la tierra. Recuerde que la palabra todopoderoso significa tener todo el poder. 7. Jesús, el Verbo divino, es eterno. Siempre existió juntamente con el Dios Padre desde antes de la fundación del mundo. Vamos a leer los siguientes pasajes. Primero vámonos a Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo
era con el Dios, o el verbo estaba con el Dios, y el verbo era Dios. Y en Juan 17:5 Jesús dijo lo siguiente: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Comentario. Observe cómo ese pasaje menciona a los dos dioses eternos, el Padre y el Hijo. Primero dice que en el principio ya existía el verbo. Es decir, el verbo jamás fue creado, sino que él ya existía antes de la creación de todas las cosas. Si el verbo hubiera sido el primer ser creado por Dios, como enseñan los falsos cristianos arrianos, entonces el texto diría lo siguiente: en el principio Dios creó el verbo. El verbo de ninguna manera es el propósito de Dios, sino que es obviamente la persona divina del Señor Jesucristo, tal como leemos en Apocalipsis 19:13, donde se dice bien claro que su nombre es el Verbo de Dios, refiriéndose a Jesús. En segundo lugar, el pasaje dice que el Verbo, que es Jesús, estaba con el Dios. En los manuscritos griegos se encuentra el artículo el, en este pasaje, el cual ha sido borrado de todas las malas traducciones bíblicas. Por lo tanto, el pasaje enseña que el Señor Jesucristo ya existía desde antes del principio juntamente con el Dios Supremo, el Padre Celestial, tal como enseñó Jesús también en Juan 17, verso 5. En tercer lugar, el pasaje dice que el Verbo era Dios, es decir, era un ser poderoso y celestial, ya que ese es el significado de la palabra Dios, la cual procede de la palabra hebrea Elohim. Él es el equivalente de la palabra hebrea Elohim, que significa simplemente poderoso. En este pasaje de Juan 1:1 no se dice que el verbo sea el Dios, sino simplemente Dios. Se le llama Dios sin el artículo, indicando así que el Dios con el artículo es solamente el Padre Celestial, el Dios Supremo. Y Jesús, el verbo, es Dios, es decir, un segundo ser poderoso, un segundo ser divino. Ambos dioses son eternos. Estas dos personas divinas, el Padre y el Hijo, son eternos. Siempre existieron juntos. Jamás ninguno de ellos fue creado. 8. Jesús es el eterno Señor Jehová que bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos como el ángel divino enviado por el Padre Celestial. Para ello, abra usted su Biblia, que vamos a leer en Éxodo capítulo 3, desde el verso 2 hasta el verso 9. Y luego voy a leer los versos también 14 y 15. Dice así: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y Moisés miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que Moisés iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo, está hablando este ángel divino, recuerde, que estaba ahí en medio de la zarza: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, sigue hablando este ángel divino, y dice así: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, sigue hablando este ángel divino: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Y respondiendo Dios a Moisés, recuerde que sigue hablando este ángel divino, le dijo: yo soy el que soy.
Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Y ahora vámonos a Hechos capítulo 7, versos 30 al 32, para que veamos lo que dijo Esteban antes de morir apedreado. Dijo así. Él relató este pasaje de Éxodo capítulo 3 y dijo así: pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Comentario. Observe este tremendo pasaje. El texto del Éxodo dice bien claro que fue el ángel o mensajero de Jehová quien se apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente. Por lo tanto, no fue el Dios Padre quien estaba en medio de esa zarza ardiente. Dios el Padre no es ningún ángel, sino que el Padre Celestial es el Dios supremo e invisible. Ningún ser humano le vio jamás. En el versículo 4 a este ángel divino que bajó a la tierra se le llama Dios, en hebreo Elohim, poderoso, ya que era él quien estaba en medio de la zarza ardiente. En el verso 6 sigue hablando este ángel divino y dice que él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Observe que ese ángel divino estaba hablando en primera persona, es decir, se refería a él mismo, no a ningún otro Dios. En el verso 8 se dice que este ángel divino descendió a la tierra para sacar a Israel de la esclavitud de Egipto y llevarlos a la tierra prometida. En el verso 14 sigue hablando este ángel divino y dijo que él es el eterno, yo soy. En el verso 15 leemos que este ángel divino se llama Jehová. Como dicen otras versiones, Yahvé, otros le llaman Yahvé. No sabemos todavía cuál es la auténtica pronunciación del nombre del Dios Padre. Esto lo vamos a saber en el futuro, cuando aparezcan los 144.000 sellados con el nombre de Dios y de Cristo, del Cordero, en sus frentes. Se le llama Jehová, como vemos, pero al mismo tiempo este Señor Jehová, que se apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente, era el enviado y el mensajero del Jehová Supremo, el Padre Celestial. En Hechos, capítulo 7, versos 30 al 32, Esteban citó este relato de Éxodo capítulo 3. Y dijo bien claro que este Dios que se apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente era un ángel, un mensajero. No dijo que fuera el Dios Padre. Y además Esteban dijo bien claro que este ángel divino era el Señor, el cual es también Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ahora bien, resulta que Jesús es el Señor. Así lo leemos en Romanos capítulo 10, verso 9, Filipenses 2:11, 1 Corintios 12:3, entre muchos pasajes más. Es decir, Esteban lo que enseñó en ese pasaje de Hechos capítulo 7 es que ese Señor Jehová, ese Dios que se apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente, era el mismísimo Señor Jesucristo. Era ese ángel o mensajero divino, ahí que estaba, que se apareció a Moisés en medio de esa zarza. Por lo tanto, Jesús era ese segundo Señor Jehová que descendió del cielo y se apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente. 9. Jesús, el Dios unigénito, vino a la tierra como un hombre para darnos a conocer al Dios Supremo, el Padre Celestial. Y también vino para dar su vida en rescate de muchos. Vamos a ver los siguientes pasajes. Primero, Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne, es decir, hombre,
y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En Juan 1:18 leemos: a Dios nadie le vio jamás, refiriéndose al Padre. El Dios unigénito, refiriéndose a Jesús, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y Mateo 20:28 leemos: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Comentario. Observe cómo ese verbo divino, mencionado ahí en Juan 1:14, que es Jesús, se hizo carne, es decir, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Por lo tanto, no fue el Dios supremo, el Padre Celestial, quien se hizo carne, quien descendió al cielo y se hizo hombre, sino el segundo Dios, el Verbo. Por eso es que el apóstol Juan dijo que fue Jesucristo quien vino o se manifestó en carne. No fue el Dios supremo, el Padre Celestial, quien vino en carne. Esto lo puede leer en 1 de Juan capítulo 4, versos 2 y 3, o en 2 de Juan capítulo 1, verso 7. El apóstol Pablo dijo también que Él fue manifestado en carne, así lo puede leer en 1 de Timoteo 3:16. ¿Y a quién se refería el apóstol Pablo? A Jesús, al Señor Jesucristo, no al Padre Celestial. En Juan 1:18 dice que Jesús, el Dios unigénito, vino a la tierra para darnos a conocer al Padre Celestial, el Dios supremo, lo cual significa que antes de la venida de Cristo a la tierra, el Padre Celestial no era conocido por nadie. Si damos a conocer a una persona, significa que antes no se la conocía. El propio Jesús dijo también que el Padre Celestial, el mundo nunca le conoció. Así lo leemos en Juan 17:25, es decir, el Dios Padre jamás fue visto en la tierra por ningún ser humano. Jesús dijo también que Él vino a la tierra para dar su vida en rescate de muchos. Observe que Jesús no dijo que vino para dar su vida en rescate de todos los seres humanos, o del mundo entero, sino de muchos. Mire, un rescate es una compra, una redención. Es decir, Jesús compró o redimió con su sangre, con su vida, a muchos. Y esos muchos son todos los que creen en Él y le siguen y que forman su iglesia. Esto lo puede leer usted en Gálatas 3:13, Romanos 3:24, 1 Corintios 1:30, Efesios 1:7, Colosenses 1:14, Hebreos 9:12 o Apocalipsis 5, versos 9 y 10. Por lo tanto, Jesús de ninguna manera vino para rescatar o redimir a toda la humanidad, sino solo a los que creen en Él y le siguen. 10. Jesús es también el Hijo del Hombre, es decir, un hombre, y el verdadero Mesías de Israel, el descendiente biológico y carnal del rey David. Vamos a leer los siguientes pasajes. Primero Juan capítulo 3, verso 13. La correcta traducción de este texto es la siguiente: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. En Juan 5:27 Jesús dijo lo siguiente: y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre, refiriéndose a Jesús a sí mismo. En Juan 20:31 leemos así: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, es decir, el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y en Romanos 1:3 leemos acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Comentario. Observe cómo Jesús se llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre. Una expresión que en la Biblia significa simplemente un hombre, es decir, un hijo de un padre y una madre humanos. En la Biblia, a los profetas Ezequiel y Daniel también se les llamaba igual, hijo de hombre. Así lo puede leer en Ezequiel capítulo 2, verso 1, el verso 3, el verso 6, el verso 8, o en Daniel capítulo 8, verso 17. Pues bien, Ezequiel y Daniel eran dos seres humanos, hijos de un padre y una madre humanos. Por lo tanto, como Jesús también es hijo de hombre, significa que Él también tenía un padre y una madre humanos.
que eran evidentemente José y María. Los que niegan que José era el padre humano y biológico de Jesús, están negando que Jesús sea hijo de hombre. Y por lo tanto están insultando a Jesús, llamándole mentiroso, ya que Jesús se llamaba a sí mismo, repito, el Hijo del Hombre. Jesús es también el verdadero Mesías de Israel, el Cristo. Y para ser el verdadero Mesías de Israel, tiene que ser un ser humano, el descendiente biológico y carnal del rey David. Jesús es el hijo o descendiente del rey David según la carne. Así lo dijo el apóstol Pablo. Y lo es solamente por la línea paterna, es decir, a través de su padre humano José, ya que José era el descendiente o hijo de David. Así lo dijo el propio ángel en Mateo capítulo 1, verso 20. Le llamó a José hijo de David. José, hijo de David. María no era la hija de David. Eso nunca lo dice el Nuevo Testamento, sino que el hijo de David lo era solamente su esposo José. Y de su semilla o esperma viene Jesús, el Mesías de Israel. Sin embargo, fíjese bien que el Evangelio dice que Dios, el Padre Celestial, engendró a su Hijo Jesús como ser humano por medio de su poder, es decir, por medio de su espíritu. Lo engendró en el vientre de María, así lo puede leer en Mateo 1:20 o en Lucas 1, versos 34 y 35. Pero el Padre Celestial lo engendró o le dio la vida. Recuerde que la palabra engendrar significa dar la vida. Le dio la vida humana, lógicamente, con un espermatozoide humano. ¿De quién? ¿De Dios el Padre? No. Un espermatozoide humano, lógicamente, del hijo de David, de un ser humano que era José, el esposo de María. Y esto lo hizo Dios el Padre sin que José tuviera relaciones sexuales con María para engendrar a Jesús. Por consiguiente, esto significa que Dios el Padre, por medio de su energía o poder, de su espíritu, teletransportó de forma milagrosa e instantánea un espermatozoide de José para introducirlo en un óvulo de María. Y de esta manera poder engendrar a su propio Hijo Jesús como ser humano, siendo Jesús el descendiente o hijo biológico o carnal del rey David. Y por lo tanto, Jesús califica perfectamente para ser el verdadero Mesías de Israel. Lógicamente, es imposible que esto lo diga la Biblia literalmente. ¿Y por qué? Pues por una razón muy sencilla, porque las palabras teletransportación, teletransportar, óvulo y espermatozoide no aparecen jamás en la Biblia, pues son palabras modernas que en esa época pues no se conocían. 11. Jesús entregó su vida solamente por todas sus ovejas, es decir, solo por aquellos que creemos en Él y le seguimos. Vamos a leerlo en las propias palabras de Jesús que están en Juan 10, versos 11, el 14, el 15 y el 27. Dice así: Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Comentario. Observe cómo Jesús dijo claramente que Él daría su vida. ¿Por quién? Por sus ovejas. Por lo tanto, mienten todos aquellos que enseñan que Jesús dio su vida por toda la humanidad o por el mundo entero. Y lo que es peor, esos falsos cristianos están insultando a Jesús llamándole mentiroso. Jesús dijo que sus ovejas son solo aquellos que oyen su voz y le siguen. Y estos de ninguna manera son toda la humanidad. Por lo tanto, Jesús dio su vida solo por sus ovejas, por sus escogidos, que le oyen y le siguen. Él jamás entregó su vida por el mundo entero. El apóstol Pablo dijo que Dios el Padre entregó a su Hijo Jesús por todos nosotros. Esto lo puede leer en pasajes como Romanos
8:32, 2 Corintios 5:14 y 15, 1 Timoteo 2:6 o en Hebreos capítulo 2, verso 9. Pero el apóstol Pablo no se refería a toda la humanidad, sino a todos nosotros, es decir, a los que creemos en Jesús, a sus ovejas, ya que el apóstol Pablo escribió esas cartas, esas epístolas, solamente a los verdaderos cristianos, no al mundo entero. La doctrina de que Jesús entregó su vida por toda la humanidad es una de las mayores mentiras satánicas de toda la historia. Y respecto al pasaje de 1 de Juan capítulo 2, verso 2, ese pasaje no dice por ninguna parte que Jesús murió por toda la humanidad, sino que está hablando de la propiciación de nuestros pecados. Es decir, el apóstol Juan dijo que la muerte de Jesús puede quitar o borrar los pecados nuestros y también puede quitar los pecados del mundo entero, pero solo de aquellos que creen en Jesús. Es decir, la sangre de Cristo puede perdonar y borrar los pecados del mundo entero, pero solo las ovejas de Cristo, los que creen en Él y le siguen, se benefician de ese sacrificio de Cristo. El resto de la humanidad que rechazan a Jesús y su sacrificio serán condenados, como leemos en Juan 3:16, el verso 18 y el verso 36, entre otros pasajes más. Por eso es que Jesús dijo que Él daría su vida solo por sus ovejas, porque solo ellos son los que creen en Jesús y le siguen. Jesús de ninguna manera dio su vida por aquellos que le odian y le rechazan. 12. El Dios Supremo, el Padre, resucitó a su Hijo Jesús al tercer día, con un nuevo cuerpo glorioso. Vamos a ir primero a Hechos capítulo 2, verso 32. El apóstol Pedro dijo lo siguiente: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y en el capítulo 4, verso 10, Pedro dijo también: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Y en 2 Corintios 4:14 el apóstol Pablo dijo así: sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Y en Gálatas 1:1 Pablo dijo: Pablo apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Comentario: observe que Jesús no se resucitó a sí mismo, sino que fue el Dios Padre quien le resucitó con un nuevo cuerpo glorioso y espiritual, el cual podía materializarse en la tierra delante de sus discípulos con un cuerpo de carne y huesos, como dijo el propio Jesús en Lucas 24, 39 al 43. Respecto al pasaje de Juan, capítulo 10, versos 17 y 18, ahí Jesús no dijo que Él se resucitaría a sí mismo, sino que dijo que Él tenía el poder para entregar su vida y el poder para volverla a tomar. El poder o energía que Jesús tenía era el Espíritu Santo, es decir, el Espíritu del Dios Padre, como leemos en Lucas 4, verso 1 y el verso 18. El apóstol Pablo dijo que este espíritu o energía del Padre Celestial fue lo que resucitó al Señor Jesús. Respecto al pasaje de Juan, capítulo 2, verso 19, ese texto no dice que Jesús se resucitaría a sí mismo. Mire, recordemos que era el Dios Padre quien estaba dentro de Jesús. El Padre Celestial moraba en él, moraba en Jesús. Así lo dijo el propio Jesús en Juan capítulo 10, verso 38 y capítulo 14, verso 10. Por consiguiente, fue el Dios Padre quien en ese momento dijo que en 3 días levantaría ese templo, refiriéndose a la resurrección de Jesús. Era el Dios Padre quien estaba hablando sin ninguna duda. 13. El Espíritu Santo es el poder del Altísimo, es decir, la energía del Dios Padre. Vamos a leer los siguientes textos. Lucas 1:35. Respondiendo el ángel le dijo:
el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y en Lucas 24, verso 49 leemos así. Está hablando Jesús. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, sobre sus apóstoles. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y en Hechos 1:8 Jesús dijo también las siguientes palabras. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Comentario. La Biblia jamás enseña que el Espíritu Santo sea Dios, ni tampoco una tercera persona divina. ¿Y por qué? Pues por la sencilla razón de que en la Biblia jamás es adorado ni glorificado el Espíritu Santo. Lo que enseña toda la Biblia es que el Espíritu Santo es el Espíritu de Jehová o Espíritu de Dios. Es decir, es algo que Dios el Padre tiene dentro de él. Esto lo podemos leer en centenares de pasajes, por ejemplo Génesis 1:2, Éxodo 31:3, Isaías 11:2, capítulo 59, verso 19, Ezequiel 11:5, el verso 24, Mateo 3:16, el capítulo 12, verso 28, Romanos 8:9, 1 Corintios 2:14, etcétera, etcétera. Dios el Padre no tiene a ninguna tercera persona divina dentro de él, sino que tiene su propio espíritu, es decir, su energía. El Espíritu Santo es el poder del Altísimo, es el poder de lo alto, y el poder es una energía, no una tercera persona divina. En algunos pasajes de la Biblia, este poder o Espíritu de Dios, esta energía de Dios, es personificada, de la misma manera que en la Biblia también se personifican cosas impersonales, como por ejemplo la sabiduría, la sangre, los árboles, las piedras, etcétera, etcétera. Respecto al pasaje de Hechos capítulo 5, versos 3 y 4, ese pasaje no dice por ninguna parte que el Espíritu Santo sea Dios, ni mucho menos una tercera persona divina. Mire, cuando el apóstol Pedro mencionó a Dios en ese pasaje, se refería solamente al Padre Celestial, al Dios Supremo. Ananías mintió al Espíritu Santo, lo cual es lo mismo que mentir al Dios Padre. ¿Y por qué? Porque el Espíritu Santo es el Espíritu del Dios Padre. Observe atentamente que el apóstol Pedro no dijo por ninguna parte que Ananías había mentido a la tercera persona divina de la Santísima Trinidad, sino que dijo que había mentido a Dios, es decir, al Padre Celestial. Capítulo 3. La salvación eterna. 1. La vida eterna consiste en conocer a los dos dioses, el Padre y el Hijo. Vamos a leer lo que dijo Jesús en Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, o en esto consiste la vida eterna, como dicen otras versiones, que te conozcan a ti, es decir, al Padre Celestial, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, o a Jesús el Mesías, que eso es lo que significa la palabra Jesucristo, a quien has enviado. Comentario. Observe cómo Jesús dijo que si queremos tener la vida eterna, es decir, la salvación eterna, tenemos que tener este conocimiento. Primero, conocer al Dios Padre como el único Dios verdadero, y seguidamente conocer a Jesús como el Mesías verdadero, el enviado del Padre. Este pasaje no dice por ninguna parte que solo exista un Dios verdadero. Mire, la palabra único, cuando dice el único Dios verdadero, no significa solo. Por ejemplo, Jesús dice en la Biblia que es el Hijo único de Dios el Padre. Podemos leer en Juan 1:18 o en capítulo 3, verso 16. Sin embargo, eso no significa que el Padre Celestial solo tenga un hijo. Al contrario, Dios el Padre tiene muchos hijos, ya sean los ángeles o los seres humanos que creemos en Él, como leemos en Génesis 6:2, Job 1:6,
capítulo 2, verso 1, Mateo 5, 9, Juan 1, 12, Romanos 8, 14, Gálatas 3, 26, 1 de Juan 3, 1, etcétera, etcétera. Por lo tanto, Jesús es el Hijo único de Dios. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que es el mejor de todos sus hijos, el más amado, el más especial, el cual siempre estuvo con el Padre Celestial, como leemos en Juan 1.1 en el capítulo 17, verso 5. Por consiguiente, cuando Jesús dijo que el Padre es el único Dios verdadero, no estaba diciendo que solo exista un Dios verdadero, el Padre, sino que el Padre es el mayor de todos los dioses verdaderos, el mejor y más poderoso Padre Celestial que existe, pero sin negar la existencia de más dioses verdaderos, ya que Jesús, el Dios unigénito, también es un Dios verdadero. Así lo leemos en pasajes como Juan 1.1, verso 18, en Apocalipsis 3.7, entre otros muchos pasajes, donde también al propio Jesús se le da el título de Dios. En segundo lugar, para tener la vida eterna, también tenemos que creer que Jesús es el verdadero Mesías de Israel, el enviado del Padre Celestial. Y para ser el verdadero Mesías de Israel, tiene que ser el descendiente biológico o carnal del rey David, como leemos en Romanos 1.3. Esto ya lo vimos más arriba. Los que rechazan este conocimiento, pues jamás podrán tener la vida eterna, nunca se salvarán. 2. El Dios Padre es el único Dios verdadero. En Romanos 16:27, el apóstol Pablo dijo así: al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. En 1 Timoteo 1:17, Pablo dijo: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y la epístola de Judas Tadeo, capítulo 1, verso 25, leemos: al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Comentario. Observe que como el apóstol Pablo dijo que el Padre Celestial es el único y sabio Dios. ¿Por qué? Porque Él es el Dios supremo. No existe otro Dios como el Padre Celestial. Observe también cómo este pasaje hace una clara diferencia entre el Dios Padre, el Dios único, y el Señor Jesucristo, que es el mediador. Enseñar que el Dios Padre es el Señor Jesucristo es una de las mayores mentiras diabólicas de toda la historia, enseñada por los falsos cristianos unificitarios. El apóstol Pablo también dijo que este Dios único es el invisible, indicando que solo se refiere al Padre Celestial, al cual ningún ser humano vio jamás, como leemos en Juan 1.18, 1 de Timoteo 6.16, etc. De ninguna manera se refiere al Señor Jesús, ya que Él sí que fue visto por los seres humanos. El apóstol Judas Tadeo enseñó exactamente lo mismo que el apóstol Pablo. El Dios Padre es el único y sabio Dios, nuestro Salvador, ya que el Dios Padre es el Salvador supremo, el cual envió a su Hijo a la tierra. 3. El Dios Padre es el único Dios verdadero porque Él es el Dios supremo y no hay otro Dios como Él. Y este Dios Padre jamás fue conocido por Israel, porque nunca le vieron. Vamos a leer en primer lugar Deuteronomio 6.4, en la famosa Shema hebrea. Oye Israel, o escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es único. Digo, Jehová uno es, como dicen otras traducciones, se puede verter de las dos maneras, uno es o es único. En Isaías 45, verso 4 al 6 leemos así: por amor, está hablando este Dios Padre, por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre y te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí, yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo Jehová y ninguno más que yo. Comentario. Observe cómo este Dios único y supremo, el Padre Celestial, se llama Jehová, o Yahvé o Yevé, me da igual.
el Dios supremo de Israel. Dicho pasaje de la Sema hebrea, Deuteronomio 6:4, no niega la existencia de un segundo Jehová. Simplemente dice que este Dios llamado Jehová es único. Es decir, el Dios supremo. No existe otro Dios como el Padre Celestial. Este Dios supremo llamado Jehová jamás fue conocido por el pueblo de Israel. Es decir, ningún israelita le vio jamás. Y este Dios no conocido es solamente el Padre Celestial, al cual ningún ser humano vio jamás en la tierra, como leemos en Juan 1:18 y en otros pasajes más. Jesús vino del cielo a la tierra para darnos a conocer a este Dios Padre Supremo. El propio Jesús también dijo que este Padre Celestial el mundo nunca le conoció, así lo leemos en Juan 17:25. Y el apóstol Pablo también dijo a los filósofos griegos ahí en Atenas que este Dios desconocido era el Padre Celestial, el cual era predicado por Pablo, como leemos en Hechos 17, verso 23. Sin embargo, el pueblo de Israel sí que conoció a otro Dios llamado también Jehová, el cual descendía del cielo y se aparecía a los seres humanos. Y este segundo Señor Jehová era el mismísimo Señor Jesucristo, como demostré más arriba. Este Dios llamado Jehová que se aparecía a los seres humanos, de ninguna manera era el Padre Celestial, el Dios invisible. Cuando Jesús, el segundo Jehová, vino a la tierra en forma de hombre, los suyos, es decir, los judíos, no le reconocieron, sino que le rechazaron, como leemos en Juan 1:11. 4. La palabra único no significa que solo exista un Dios verdadero, ya que a Jesús también se le llama el Hijo único de Dios. Sin embargo, el Padre Celestial no solo tiene un Hijo, sino muchos. En Juan 3:16, por ejemplo, leemos: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Comentario. Esto ya lo expliqué más arriba. La palabra único de ninguna manera significa solo. Jesús jamás dijo que solo exista un Dios verdadero, el Padre, sino que el Padre es el único Dios verdadero, indicando así que el Padre Celestial es el Dios supremo, el Dios de dioses, como leemos en Deuteronomio 10:17 y en otros pasajes más. Y que es el mejor y más grande de todos los padres. De la misma manera, Jesús es el Hijo único del Padre Celestial, como leemos en Juan 1:18 o en el capítulo 3, verso 16. No porque el Padre Celestial solo tenga un Hijo, sino porque Jesús es el Hijo de Dios más amado e importante. No existe otro Hijo de Dios como Jesús. Sin embargo, el Dios Padre Celestial tiene muchos más hijos, sean los hijos de Dios celestiales, que son los ángeles, o hijos de Dios humanos, que son los que creemos en Él. 5. Para ser salvos tenemos que confesar con nuestra boca que Jesús es ese Señor Jehová que se aparecía a los seres humanos, y creer también que fue el Dios Padre quien le resucitó de los muertos. El apóstol Pablo dijo lo siguiente en Romanos 10, versos 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Comentario. Observe cómo el apóstol Pablo dijo que para ser salvos tenemos que confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor. Es decir, tenemos que confesar con nuestra boca que Jesús es ese Señor Jehová, el Kurios. En griego Kurios, el Señor, y en hebreo el Adonai, este Adonai eterno que bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos en el Antiguo Testamento. Y además tenemos que creer de corazón que fue el Dios Padre, el Dios Supremo, quien le resucitó de los muertos. No fue Jesús quien se resucitó a sí mismo. Esto ya lo vimos más arriba. 6. Para ser salvos tenemos que invocar el nombre de Jehová. Es decir, invocar el nombre del Señor Jesucristo. Mire, vamos a leer Romanos capítulo 10, versos 12 y 13, dijo Pablo. Porque no hay diferencia entre judío y griego, porque
Pues él mismo, que es Señor de todos, es rico para todos los que le invocan. Porque sí, y luego dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y en Joel capítulo 2, verso 32 leemos, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Y en Hechos capítulo 9, versos 13 y 14 leemos, entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, refiriéndose a Saulo de Tarso, a Pablo. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Recordemos que Pablo, antes de convertirse, era un gran perseguidor de los cristianos, odiaba a los cristianos. Y aún aquí, sigue diciendo Ananías, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre, refiriéndose a Jesús. Y en Hechos 22, verso 16, Ananías, el propio Ananías, dijo también lo siguiente, ahora pues, ¿por qué te detienes? Él estaba hablando al apóstol Pablo. ¿Por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, ¿qué más dice? Invocando su nombre, es decir, el nombre de Jesús. Y en 1 Corintios 1:2 leemos lo siguiente. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Y en 2 Timoteo 2:19 leemos, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor, refiriéndose a Jesús, a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Y en 2 Timoteo 2:22 leemos, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor, refiriéndose evidentemente al Señor Jesucristo. Comentario. Observe cómo en esos pasajes que he leído, el apóstol Pablo enseñó claramente que el Señor Jesucristo es el mismo Señor Jehová mencionado en Joel capítulo 2, verso 32, al cual tenemos que invocar para ser salvos. Invocar el nombre de Jehová es invocar el nombre del Señor Jesucristo para tener el perdón de los pecados y poder ser salvos. Los que rechazan esta clara verdad bíblica jamás se podrán salvar. 7. La salvación o vida eterna la recibiremos en la era venidera, cuando el Señor Jesucristo, es decir, el segundo Jehová, aparezca por segunda vez para salvar a los que le esperan. Vamos a leer Lucas capítulo 18, versos 29 y 30. Jesús les dijo, de cierto os digo, que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna, es decir, la era venidera. Eso es lo que significa la frase el siglo venidero, es la era futura, la era venidera, la vida eterna. Y en Hebreos 9:28 leemos, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Comentario. Observe cómo Jesús enseñó claramente que la vida eterna, salvación eterna, la recibiremos o heredaremos en el siglo venidero, es decir, en la era venidera. Es decir, la salvación, o vida eterna, que es lo mismo, no es algo que la recibamos ahora en esta era mala, sino que es algo que los verdaderos cristianos estamos esperando. Ahora los verdaderos cristianos ya tenemos la vida eterna, como dijo el apóstol Juan en 1 de Juan capítulo 5 verso 13. Pero esta vida eterna solo la tenemos como promesa de Dios el Padre. Así lo leemos en 1 de Juan 2:25. Y dicha vida eterna o salvación eterna la heredaremos cuando el Señor Jesucristo venga en gloria a gobernar el mundo entero y a juzgar a todas las naciones de la tierra. Así lo dijo el propio Jesús
en Mateo 25, verso 34. Y Hebreos capítulo 9, verso 28, dice bien claro que Jesús vendrá para salvar a los que le esperan, cuando Él aparezca por segunda vez, no antes. Por lo tanto, ya con esto termino, aquellos que no esperan esa segunda aparición del Señor Jesucristo, jamás podrán salvarse. Les ha hablado Tito Martínez. Si alguien quiere contactar conmigo, lo puede hacer a través de mi correo electrónico, las21tesis@gmail.com. 21 con número, es todo seguido, las21tesis@gmail.com, o bien me puede enviar algún mensaje por WhatsApp o por Telegram al siguiente número de teléfono: más 34 619 34 25 49. Si ustedes van a la versión escrita de este audiolibro, ahí encontrarán 4 libros más donde expongo de forma mucho más amplia toda esta verdadera doctrina que acaban ustedes de escuchar. El primer libro se titula El Catecismo del Padre y del Hijo. Ahí se encuentra el enlace para que lo puedan descargar gratuitamente en formato de libro electrónico PDF. El siguiente libro se llama Refutadas las mentiras del arrianismo y del trinitarismo. El tercer libro mío se titula La verdadera teología bíblica que lleva a la vida eterna. Y el cuarto libro se titula El Señor Jehová de Zacarías, capítulo 14, es el Señor Jesucristo. Igualmente encontrará otro de mis libros muy importantes que escribí hace poco tiempo y ya está relacionado con la profecía bíblica. Se titula El futuro está escrito en el libro del Apocalipsis, el mejor libro de estudio de la profecía bíblica, y que pueden descargar gratuitamente desde mi sitio web. Y el que lo quiera tener en formato de libro de papel, pues lo puede comprar en Amazon. Ahí encontrará el enlace. Les ha hablado Tito Martínez.